Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Marie C. Ella fue una rica heredera francesa que se movió por diferentes círculos sociales, tanto bohemios como de la alta aristocracia francesa, llegando a tener una vida lujosa y esplendorosa junto a su primer marido. Pero finalmente, tras contraer un segundo casamiento con el infante español Luis Fernando de Orleans, más conocido como el infante maldito por su escandalosa vida privada, Marie perdió casi todo lo que tenía, pasando de ser una mujer muy rica a estar completamente arruinada. Espero que os guste esta biografía. Marie Charlotte Constance C. nació el 25 de julio de 1857 en la población de Beguières-le-Buisson, cerca de la ciudad de París, en Francia. Fue hija de Constant André C. y de la esposa de este, Émilie Gue. El matrimonio tuvo 3 hijos en común, siendo Marie la última de sus vástagos. Los hermanos crecieron entre algodones debido a que su familia era bastante rica, gracias a que poseían una serie de fábricas de azúcar en distintos puntos de Francia y numerosos negocios relacionados con el mundo azucarero. Pese a que su abuelo paterno, Louis Auguste C., fue uno de los fundadores del imperio azucarero que logró establecer la familia C., dicha familia no solo tenía bajo su poder una enorme fortuna gracias al azúcar que sacaban de la remolacha, sino que diferentes parientes o antepasados suyos también habían explorado otros negocios bastante rentables, como por ejemplo en el mundo textil, además de que algunos de ellos llegaron a ser importantes economistas, como por ejemplo Jean-Baptiste C., quien es conocido por ser el autor de la conocida Ley C o Ley de los Mercados. En el año 1871 falleció su padre, heredando así los 3 hermanos aquella enorme fortuna familiar que había logrado amasar tanto su padre como su abuelo paterno con el negocio familiar, teniendo para entonces Marie tan solo 14 años de edad. Al haber heredado una buena parte de la herencia familiar, pronto la muchacha empezó a ser bastante pretendida por hombres bien posicionados de la sociedad francesa, ya que aparte de ser rica, también sería descrita como bonita y encantadora, quedando oficialmente comprometida con el príncipe Amédée de Broglie, quien era hijo del noble y político Albert de Broglie, el cual era en ese momento primer ministro de la Tercera República Francesa. Mientras se organizaban los preparativos de su boda, Marie se enamoró perdidamente del castillo de Chaumont-sur-Loire, gastando así parte de la fortuna que había heredado en comprar aquel maravilloso castillo. Varios meses después de haber realizado tal compra, Marie se casó con el príncipe Amédée, celebrándose su boda el 8 de junio de 1875 en la iglesia de Madeleine de París. Para entonces, ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión y él 26. Con motivo de su casamiento, la novia entregó una elevada dote, además del castillo de Chaumont-sur-Loire, el cual empezó a ser reformado y decorado al gusto de la pareja. Los recién casados se mostraron enseguida como un matrimonio feliz y enamorado, que solía pasear su amor por los salones y las reuniones de la alta sociedad, debido a que la pareja pasaban algunas temporadas en la residencia que sus suegros poseían en la ciudad de París, el Hotel de Broglie, además de que disfrutaban de la tranquilidad que les brindaban sus largas temporadas en el castillo de Chaumont-sur-Loire,
aunque por desgracia también pasan algunas temporadas separados por culpa de la carrera militar de su marido, mostrándose como una pareja que se añoraba mucho. El matrimonio pronto empezó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1877 nació Albert, quien sería príncipe de Broil. En el año 1878 nació Jack. En 1880 nació Robert y en el año 1883 nació Marguerite, llegando a todos sus hijos a edad adulta. En el año 1890, Marie pidió a su marido de que abandonase su carrera militar, ya que se mostraba muy cansada de sus largas ausencias, algo que fue aceptado por su esposo, debido a que el príncipe Amédée fue descrito como un marido que estaba muy enamorado de su mujer y que haría todo lo que estuviese en su mano para hacerla feliz. Así que tras abandonar su puesto dentro del ejército francés, este se dedicó a la administración de las propiedades que poseían los príncipes de Broil. Marie pronto empezó a ser conocida dentro de la alta sociedad francesa gracias a las reuniones y a las fiestas que celebraba tanto en su magnífico castillo como en la residencia parisina que poseían sus suegros, estableciendo en el Hotel de Broil un famoso salón que solía ser visitado tanto por miembros de la alta sociedad francesa como por artistas e intelectuales, convirtiéndose en un destacado punto de reunión. La princesa pronto ganó una gran fama como anfitriona, incluso ordenó insonorizar algunas de las estancias de dicho hotel, intentando así evitar problemas con los vecinos, ya que en su salón parisino las reuniones se alargaban hasta altas horas de la madrugada, donde era bastante habitual escuchar animadas conversaciones, risas y música, siendo un lugar bastante bohemio. Marie también recibió importantes visitas tanto en su salón parisino como en su adorado castillo. Por allí llegaron a pasar destacados personajes de la época, como el rey Jorge V del Reino Unido, la reina Isabel II de España o el Shah de Irán, Mozaffareddin Shah Qajar. La princesa sentía también una gran pasión por las culturas orientales, tanto que realizaba algunas fiestas temáticas sobre ello, además de invitar a diferentes maharajas de la India. Es más, entabló una buena amistad con el maharaja de Kapurthala, Jahangir Singh Sahib Bahadur, el cual le regaló a la princesa un elefante indio hembra que recibió el nombre de Miss Punji. A los príncipes les gustaba rodearse de grandes pensadores, políticos y artistas, siendo bastante habitual ver en sus reuniones y en fiestas a destacados personajes del mundo de las letras o de la música, como el escritor francés Marcel Proust, el escritor, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau, el compositor Francis Poulenc o el poeta Robert de Montesquieu, entre otros. Aquellas reuniones y fiestas también serían criticadas por los miembros más conservadores de la sociedad francesa, debido a que la princesa era una mujer que tenía una mente muy abierta y le gustaba rodearse de cualquier persona, sin importar en lo más mínimo su género o su orientación sexual, siendo bastante habitual el ver en sus veladas o fiestas a personajes que eran conocidos por su vida privada o por sus inclinaciones sexuales, como por ejemplo el compositor, noble y mecenas de las artes Edmond de Polignac y su esposa Pinareta Sengar, los cuales eran homosexuales y habían contraído aquel matrimonio como tapadera para poder vivir libremente su vida privada, o la escritora Elizabeth de Gramont, quien mantuvo una larga relación amorosa con la escritora estadounidense Natalie Clifford
Barney. La princesa no solo se dedicó a su intensa vida social. Junto a su marido invirtieron mucho tiempo y dinero en reformar su adorado castillo, Chaumont-sur-Loire. Incluso llegaron a rediseñar el paisaje que rodeaba dicho lugar. El matrimonio llegó a comprar numerosas tierras y zonas de bosque de los alrededores, además de trasladar la iglesia, el cementerio y algunas de las casas que se encontraban cerca del castillo, trasladando así a algunos de los habitantes de aquel pueblo hasta la orilla del río Loira, además de establecer un sistema a base de bombas para abastecer al castillo de agua corriente. Los príncipes invirtieron una parte de su fortuna en tales reformas, además de adquirir numerosas tierras de cultivo, iniciándose una serie de proyectos agrícolas. Marie era una gran aficionada a la botánica. En los jardines de su castillo llegó a tener una amplia colección de orquídeas, aparte de que mandó construir varios invernaderos de gran tamaño, donde llegó a albergar numerosas plantas tropicales. Durante muchos años, el matrimonio gastó muchísimo dinero de su inmensa fortuna, la cual parecía no agotarse nunca. Pero un día todo esto cambió, cuando en el año 1905 el director de sus fábricas de azúcar decidió quitarse la vida tras haber contraído una grandiosa deuda por invertir de mala manera parte del dinero de la empresa familiar en el negocio del algodón, algo que afectó notablemente a los bolsillos de la familia C. Tras caer su negocio familiar en la bolsa, Marie perdió grandes sumas de dinero, tanto que el matrimonio tuvo que cambiar su forma de vida y reducir su gasto diario. Tampoco pudieron seguir manteniendo a su querida elefanta, Miss Punji, ya que gastaban muchísimo dinero en ella, en su alimentación y en los cuidados, entregándola así al Jardín Botánico de París. Pero esta pobre elefanta acabaría falleciendo poco después, al ser herida por un elefante macho que también se encontraba en dicho lugar. Poco a poco, el matrimonio fue consiguiendo cierta estabilidad económica, pero su fortuna nunca llegaría a ser como era, teniendo que hacer importantes cambios en su día a día y ser menos derrochadores. Pese a sus problemas económicos, los príncipes continuaron con su agitada vida social, especialmente Marie, quien siguió rodeándose de su círculo bohemio, conociéndose una serie de amistades nuevas y más jóvenes que la fueron enseñando nuevas modas y distintos movimientos sociales que se estaban viviendo por aquel entonces, quedando completamente fascinada con el tango, un baile que aprendió de la mano de estas nuevas amistades. Marie empezó a dar clases de tango, pese a que este baile fue condenado por el arzobispo de París, Léon Adolphe Hamet, quien decía que aquel baile era la imitación de una práctica sexual y que todo aquel que lo bailase estaba cometiendo pecado. Pese a tales palabras, la condesa siguió recibiendo clases de tango y llegó a convertirse en toda una experta, tanto que se presentó a concursos de tango, llegando a ganar uno de ellos en el año 1913, teniendo para entonces 56 años de edad. En el año 1917 falleció su marido, Amédée, algo que fue bastante doloroso para la princesa, debido a que el matrimonio había estado profundamente enamorado y muy unido. Tras pasar una larga temporada encerrada en su castillo donde lloraba la pérdida de su marido, Marie fue volviendo poco a poco a su agitada vida social, rodeándose especialmente de personas más jóvenes que ella, que llevaban un estilo de vida más activo y escandaloso, como es el caso de Luis Fernando de Orleans y de Borbón, un infante español que era nieto de la reina Isabel II de España y bisnieto del rey Luis Felipe I de Francia.
La amistad de ambos había empezado en la década de 1910, siendo en un principio un amigo más que frecuentaba los círculos sociales de la princesa, pero no sería hasta finales de la década de 1920 que ambos se volvieron inseparables. El infante Luis Fernando era conocido por ser un hombre que solo buscaba dinero y su propia felicidad, viéndose envuelto en el tráfico de drogas y en diferentes escándalos sexuales, debido a que Luis Fernando era homosexual, además de que él nunca escondió su orientación sexual y solía participar en grandes bacanales homosexuales. Ante la escandalosa vida que llevaba Luis Fernando de Orleans, su primo, el rey Alfonso XIII de España, decidió quitarle todos sus honores y el título de infante, cuando Luis Fernando se vio involucrado en la extraña muerte de un marinero, con el que había pasado una noche demasiado alocada. El 9 de septiembre de 1930 se celebró la boda entre Marie y el infante Luis Fernando de Orleans en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Para entonces ella tenía 73 años de edad en el momento de la unión y él 41. Se desconoce la razón exacta de por qué la princesa se casó con aquel infante sin honores, tal vez por la soledad que llevaba años sufriendo tras la dolorosa muerte de su primer marido, o por ayudar económicamente a su segundo esposo, debido a que Luis Fernando había perdido el respaldo económico de la corona española y estaba para entonces bastante endeudado. También cabe la posibilidad de que la ayudase de esta manera a impulsar su carrera como actor, debido a que Luis Fernando era un actor frustrado que siempre había deseado dedicarse al mundo de la actuación y que necesitaba un buen respaldo para ello, debido a que Marie era una gran mecenas de las artes, llegando a contratar a distintas compañías teatrales como la Comedia Francesa o la Ópera de París para actuar en su salón parisino o en su castillo, teniendo muy buenos contactos en el mundo de la actuación. Otra versión dice de que Marie fue engañada y manipulada por aquel infante español, el cual se aprovechó de su vulnerabilidad al sentirse demasiado mayor y sola tras haber enviudado, consiguiendo así seducirla y manipularla para que se casase con él. Fuera como fuese, aquel casamiento no gustó para nada a la familia de la princesa, quienes intentaron abrirle los ojos, pero todo esto ocasionó que Marie acabase alejándose de su propia familia y aislándose del mundo que la rodeaba, viviendo tan solo para satisfacer los deseos y los caprichos de su segundo marido. Aquel segundo casamiento fue un gran escándalo, convirtiéndose la princesa en la comidilla de los círculos sociales tanto franceses como británicos y españoles, especialmente cuando su marido empezó a despilfarrar su fortuna. El infante Luis Fernando empezó a llevar una vida por todo lo alto, gastándose el dinero de su anciana esposa en toda clase de vicios y de caprichos, llegando a llevar una vida demasiado agitada con sus amistades, mientras que Marie permanecía prácticamente recluida en sus propiedades, donde intentaba hacer frente a todas las deudas que empezó a contraer su segundo marido. Pero con el tiempo se ve obligada a vender no solo sus tierras y negocios, sino también el Hotel Breuil y su querido castillo de Chaumont-sur-Loire, aquel que tanto ella como su primer marido habían invertido tantísimo dinero y tiempo, además de muchos de sus sueños y esperanzas. Finalmente, Marie quedó completamente arruinada, tanto que se tuvo que trasladar a un pequeño apartamento parisino, donde vivió prácticamente sola y en la pobreza, debido a que su marido la había abandonado en cuanto se gastó toda su fortuna. Además, para entonces la princesa apenas mantenía relación con sus hijos y demás familiares,
debido a que se había distanciado de estos tras haber contraído aquel segundo casamiento y por haber defendido en diferentes ocasiones a su segundo esposo frente a las acusaciones de la familia C. Viviendo así lo poco que le quedaba de vida en la más absoluta soledad y pobreza, hasta que finalmente falleció el 15 de julio de 1943 a los 85 años de edad en París. Su marido Luis Fernando tan solo sobrevivió por casi 2 años más, falleciendo tras someterse a una intervención para extirparle un cáncer que padecía en sus partes íntimas. Los restos mortales de la princesa descansan en el castillo de Chaumont-sur-Loire, en Francia. Marie fue una mujer que durante muchos años disfrutó de una vida de ensueño. Ella fue amada por su primer marido, con quien mantuvo un matrimonio feliz y estable. También llegó a gozar de una buena posición y tuvo a su disposición una enorme fortuna procedente de los negocios azucareros de su familia. Disfrutando así de una vida cómoda y sin demasiadas preocupaciones, donde disfrutó plenamente de su familia, de sus amistades, de sus círculos sociales y de sus propiedades, llegando a ser muy feliz en su castillo de Chaumont-sur-Loire, donde tanto ella como su marido pusieron todas sus esperanzas y fueron muy felices. Pero por desgracia, ya sea por la soledad que experimentó tras enviudar o porque fue manipulada, aquella gran burbuja en la que vivió explotó cuando se casó con su segundo marido, el infante Luis Fernando, conocido como el infante maldito por su escandalosa vida, perdiendo así, en cuestión de pocos años, todo aquello que en su día la hizo feliz y que había disfrutado con su primer marido, perdiendo su fortuna, sus propiedades, sus recuerdos, su familia, sus amistades y sus sueños, pasando sus últimos años de vida prácticamente abandonada y arruinada, terminando sus días en la más absoluta soledad y oscuridad. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Marie C. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y quisiera saber si conocéis a otros grandes herederos que acabaron completamente arruinados. También quisiera agradecer a Carolina Guerra su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.